Bienvenidos a la clase de psicología en la asignatura de Clínica Pediátrica 1. Les estaré acompañando. Soy la profesora Andreina Torbello, psicóloga. En esta oportunidad, del tema que les hablaré es reacción del niño ante la hospitalización. Tema sumamente importante para ustedes y más a la altura del semestre que se encuentran actualmente. Antes de comenzar el contenido como tal que tengo programado para este pequeño intro sobre psicología, quería hablar sobre la enfermedad en el niño. Por sí sola, la enfermedad viene a interferir en tantos aspectos de su rutina, del niño, de lo esperado, de su entorno, de las habilidades sociales que venía presentando. Y no solo para el niño, obviamente también es un choque para todo su grupo familiar, para todo su entorno. En cuanto a psicología, este cambio de dinámicas o una enfermedad sobrelleva a una crisis inesperada. Entonces, para afrontarla deberíamos de tener habilidades como médico en cuanto a la terapia psicológica, porque obviamente ustedes son este primer feedback que tiene el paciente con lo que sería su situación psicológica. Para estas características psicológicas de los padres debemos estar muy al pendiente de su llegada al entorno hospitalario. ¿Y qué sabemos de esto? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en ocasiones, como todos saben, al encontrarse con una enfermedad, el representante y el grupo familiar en el niño en ocasiones ya vienen predispuestos porque ya buscaron en Google todos los síntomas y obviamente ya se aterrorizaron por los posibles diagnósticos que les arrojó, ¿verdad? Y también están los comentarios de amigos y familiares que estuvieron en una situación similar. En este sentido, debemos tomar en cuenta esas preocupaciones, darle la mayor información, calmarles. ¿Y por qué nos estamos enfocando en el cuidador y no tanto en el niño? Obviamente sabemos que el cuidador va a venir a ser nuestro segundo paciente, pero también va a ser nuestro apoyo para que el tratamiento y la recuperación del niño sea satisfactoria, ya que obviamente dependemos mucho del cuidador durante todo este proceso. Y el niño en su mayoría, incluso ya en la adolescencia también, todavía no se vale por sí mismo y no sabemos cómo va a ser la evolución física del niño. Entonces, por eso esta es una de las características que quería que tomáramos en consideración, ¿sí? Vamos a hablar sobre varios puntos de vista de la reacción del niño ante la hospitalización. Vamos a hablar de las edades, lo esperado para cada una de las etapas evolutivas del niño hasta la adolescencia, para que ustedes entiendan las características o los aspectos psicológicos esperados. Comencemos. La intervención psicológica hospitalaria. El rol del psicólogo dentro del ámbito hospitalario viene a garantizar, la integración médico-sanitaria. Es como que viene a trabajar para que este equipo multidisciplinario venga a darle las herramientas que necesita el paciente para su proceso de sanación. Entonces, por eso es muy importante, y este trabajo se viene haciendo desde hace mucho tiempo, para sensibilizar
la importancia de las emociones, la importancia del proceso psicológico con el cual conlleva el paciente la enfermedad. Obviamente existen muchos estudios que afirman que desde el ingreso del paciente al entorno hospitalario, este acompañamiento multidisciplinario es significativo para el mejoramiento eficaz del mismo. En cuanto a la sensibilización, ustedes seguramente en algún momento llegaron a ver el programa Dr. Yasso, que en su mayoría de los casos vino como que a fortalecer ese refuerzo, esa humanización del médico, porque para nadie es un secreto que el médico está asociado con dolor, con cosas negativas que obviamente se agranda más o sucede con mucha más facilidad desde la perspectiva del niño. Desde la perspectiva del niño no son bien recibidos el médico. El niño y el adolescente reaccionan al estrés desde la forma personal de distintas maneras. Y esta angustia, esta desesperación, viene ¿por qué? Porque existe un desequilibrio tanto físico, porque está siendo sometido por sus intervenciones, las cosas que les tengan que hacer ustedes como médicos son agresivas y son dolorosas, y eso lo debemos comprender. Y la parte emocional, en el cual debemos entender también que como ser biopsicosocial, el niño está cambiando todos los aspectos de su vida debido a una enfermedad. Si los procedimientos hospitalarios a los que son sometidos son dolorosos, también debemos entender que puede suceder entonces que los cambios característicos del niño vengan a ser regresión, que ya la conocemos por clases anteriores, agresividad, porque obviamente se siente mal, y el aislamiento, en el cual el niño no quiere hablar con el médico, se ve ensimismado, cambia mucho desde el momento en que entra al entorno hospitalario. Esto es un punto sumamente importante para nosotros tener como ese preámbulo de lo que vamos a trabajar a continuación. Las reacciones ante la hospitalización. Las reacciones que se esperan ante la hospitalización del niño van a ser las siguientes. Obviamente, la edad. Es sumamente importante conocer que el niño desde estas edades, 7 meses a los 4 años, maneja lo que llamamos hermetismo emocional. Hermetismo emocional porque no sé cómo expresarme, no sé cómo decir que estoy siendo violentado, que no veo que esto sea de mi agrado ni de mi familia. El entorno hospitalario no es el idóneo para decir que tengo un día maravilloso, ¿verdad? Pero sí, este hermetismo emocional nosotros tenemos que trabajarlo para que podamos tener este vínculo médico-paciente más sensible, y también con el representante, que en algún momento el niño le puede comentar cómo está sintiéndose emocionalmente o psicológicamente sobre su enfermedad. El tipo de enfermedad, qué tan grave es, si las intervenciones son muy dolorosas, si las intervenciones son constantes. El niño en esta oportunidad va a ir avanzando o obviamente se va a ir deteriorando su proceso. Los apoyos afectivos. En estas edades, desde que nacemos, escolar,
me estoy afianzando en mis grupos, estoy creando vínculos con la sociedad. El arraigarme, el estar en un tipo de espacio que es ajeno a mí, eso desfavorece y causa tristeza, confusión, depresión. Las experiencias previas, como ya habíamos mencionado anteriormente, pasa en los adultos, también pasa en los niños. Los niños comentan, los niños recuerdan, porque si es un reingreso por la misma enfermedad, que la experiencia no fue idónea, recuerdan también al médico, cómo fue su trato. De allí la importancia de que ustedes hoy en día estén teniendo este encuentro conmigo para tratar de hacer una experiencia mejor en el entorno hospitalario. El carácter del niño, hay unos niños que son más agresivos que el otro, hay unos que son más sensibles que el otro, hay unos que son más susceptibles al dolor, y este carácter obviamente va a influir en su proceso evolutivo. El ambiente hospitalario, las actitudes del personal, cómo nosotros tenemos ese primer contacto tanto con el niño como con su representante. Recuerda que los dos están íntimamente ligados. Nosotros no podemos decir, no tengo un buen trato con la mamá del niño, pero el niño me adora. Eso es falso, porque ellos siempre se unen, y más en un proceso tan complejo como es la enfermedad. Ahora vamos a hablar de las reacciones según su edad. Vamos a retroceder un poquito y recordar las intervenciones que tuvimos en crecimiento y desarrollo para cada una de las edades. En el primer año, esta primera etapa, recuerden que hablábamos de lo que era la ansiedad ante los extraños y por separación de los padres. Esto ocurre, esto es una característica psicológica normal de la que nosotros debemos hacer como ese check cuando la observamos y explicarle al representante, que puede que no lo sepa, que son características esperadas para su edad cronológica. Es un proceso normal, porque muchas de estas características se unen con la enfermedad y el representante piensa que es como un deterioro de la misma, y debemos hacérselo de conocimiento de que no, es propia de su edad. En cuanto a lactante mayor, el segundo año de edad, la autonomía se pierde. Yo venía ganando hace tan escaso tiempo esta autonomía, esto de que yo ya estoy haciendo las cosas por mí solito, estoy aprendiendo, estoy teniendo conocimientos diarios, y dependiendo de la gravedad de la enfermedad, esto ocurre un desgaste, ocurre un retroceso, lo que llamamos regresión. En esta etapa sí puede ocurrir regresión y el niño se puede sentir mal. Para la etapa preescolar, el egocentrismo. Recuerda, en el egocentrismo, esa limitante del pensamiento en que el niño no puede entender el punto de vista del otro. Y si yo le digo que el tratamiento que estoy ofreciendo es el adecuado, y él obviamente lo que siente es puro dolor y no siente que mejora, sino que su habilidades y su estado físico se deteriora, él va a pensar, no, sácame de aquí, yo no quiero estar en este hospital o no quiero seguir el tratamiento. En el escolar nos encontramos con que esta independencia se pierde, esta pérdida del control de mi rutina diaria, de lo que yo tenía planificado. Recuerden que los escolares en su mayoría son muy activos, dinámicos, por eso es que muchos ya son diagnosticados ahora hiperactivos, pero es la misma dinámica
que tenemos diario. Y esto, la ruptura de esta dinámica de todas mis actividades, del fútbol, de la natación, de la escuela, del salir con mis amigos, crea hostilidad, crea frustración. Y eso va dirigido al grupo familiar. Cuando vemos en los entornos familiares que hay discusión, es esperado, y al médico. Entonces también tenemos que concientizar que esto sucede así. Luego tenemos la adolescencia, que ya de por sí tiene cambios tanto físicos como emocionales que deben ser resueltos. Existe en esta etapa la omnipotencia. Recordemos omnipotencia, esa sensación de que yo puedo con todo, a mí nada me afecta, si no recibo este tratamiento yo voy a seguir mejorando. Y también tenemos a esta edad la percepción de la muerte, ese sentimiento que tiene el adolescente que lo lleva a los límites, tanto voy a salir de esta enfermedad, no me va a pasar nada, como al otro aspecto donde dirá voy a morir rápidamente, voy a morir joven, no voy a lograr mis metas, y puede llevarlo a una futura depresión. Seguimos con aspectos a trabajar con los padres. En cuanto a los padres, debemos tomar muy en cuenta, como hablamos en un principio, todas esas preocupaciones que él traía incluso antes de saber el diagnóstico de su hijo. Imaginémonos y tengamos empatía con ahora que ya sabe que tiene una enfermedad y que si el proceso de sanación será por mucho tiempo o el diagnóstico es sumamente desfavorable para el niño. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta en cuanto a los aspectos a trabajar? La angustia de separación, que obviamente debemos que el padre, si ya ha venido anteriormente y sabe que el proceso es largo y sabe que estará por un largo tiempo alejado o con esta distancia porque no están en su entorno con el niño, debe ser tomada en cuenta. La aceptación, la afrontación de la enfermedad es otro punto que debemos concientizar, porque cada uno de los niños viene con su familiar, con sus creencias religiosas, con sus mitos, leyendas sobre la enfermedad, y el acompañamiento del médico, en donde le explica el avance en cuanto a lo que se puede lograr con su enfermedad, es importantísimo. La actitud del padre, otro punto, hacia el niño. No siempre están de acuerdo, no siempre padre e hijo se tratan bien. Ese punto es importante que también lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque de ello depende que tu participación con ellos sea acorde, de que tomen en cuenta cada una de las cosas que les decimos. Entonces, si vemos que ellos no tienen una buena relación, es importante la intervención del terapeuta, es importante la intervención del psicólogo. Obviamente las actitudes negativas o los problemas familiares lo que hacen es empeorar mucho más la situación. Familiarizarse con el entorno hospitalario, con los lugares de recreación que pueden tener. No todo tiene que ser negativo. Hablar un poco de eso con ellos. Hablar también con el padre sobre el proceso y el concepto de la muerte, porque es un tema que debe ser sensibilizado, que debe ser tomado en cuenta tanto por el médico. Si el médico no siente, porque a veces tenemos muchos vínculos con el paciente, debe
en ese caso, hacer la intervención con el psicólogo para el acompañamiento emocional en dado caso de que la situación del niño sea sumamente desfavorable. Para la relación médico-paciente que veníamos hablando, están estas corrientes de los modelos de Beth y Ellis sobre la interacción y el feeling que debe haber entre un médico y un paciente. Por un lado, teníamos la teoría de Beth, que nos decía que el médico debe tomar para el paciente los siguientes aspectos, lo que sería la aceptación, la empatía y la autenticidad. En cuanto a estos aspectos, él decía que mientras yo tengo una relación sumamente empática, que tengamos un vínculo casi que familiar con el paciente, él mejora, él avanza, o el efecto terapéutico es mejor. Pero tenemos la contraparte de Ellis, que decía que para mejorar, para que la terapia sea eficaz, corta, se debe dar como esa independencia al paciente, bajar las expectativas de que el terapeuta es el único que me va a sanar y darle como más autonomía al paciente. En ese proceso, él dice que el paciente mejora mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es el instrumento que yo puedo utilizar? ¿Cómo yo como médico puedo trabajar las características psicológicas de mi paciente? Por medio de la observación, por medio de la intervención en un proceso de crisis, ya sea por medio de la palabra, por medio de la conversación, o ustedes ya tienen el conocimiento de que si percibo ciertas características por decir, depresión en el adolescente, debo llamar al psicólogo. Si observo que el escolar está teniendo procesos de regresión a la etapa de lactancia, debo comentarlo con el terapeuta y también con el familiar. El establecer ese lazo, íntimo con el familiar, con el niño, le va a favorecer a ustedes mucho, tanto para el tratamiento como para su crecimiento personal. Los síntomas que se presentan en el niño sometido a hospitalización, que podemos decir psicosomáticos, y que a veces tienden a vincularlos con la enfermedad, y es simplemente el proceso de frustración y angustia de estar hospitalizado. Se presentan sudoraciones, se presentan mareo, se presentan tic nervioso, pesadilla, enuresis, ecopresis. Lo que debemos tomar en cuenta a la hora de un diagnóstico o de los síntomas de la enfermedad. Esto aunado al proceso que esté viviendo el niño, si es doloroso, si las intervenciones son cada vez más constantes, se va aumentando o disminuyendo, obviamente de la mano y el seguimiento del terapeuta. Ahora, para finalizar, recordando un poco la relación médico-paciente, tenemos las actitudes y conductas inadecuadas del médico. Como hablábamos de Beth, que nos decía este vínculo médico-paciente debe ser sumamente unido, dice que el médico o el terapeuta, cuando se muestra sumamente tecnicista, el paciente no mejora. El médico que trata de minimizar constantemente también la somatización o el problema emocional o económico del paciente, eso tampoco funciona, eso tampoco mejora.
Las reacciones negativas ante el paciente obviamente también tienden a desmejorar el proceso. Cuando yo no tengo afinidad con el paciente, que sucede muy a menudo, y lo que hago es ponerle malas caras, contesto mal, eso tampoco mejora. Mantener actitud no orientada a resolver problemas. Cuando me molesta, cuando pregunta constantemente, cuando digo que tiene que resolver él mismo, no le doy opciones, eso también. Las recaídas después del tratamiento suceden cuando estas situaciones son constantes. Eso nos lo explica Beck. Por su lado, Ellis, como es racional, como es rápido, nos decía que simplemente el paciente la relación es inadecuada cuando el médico no tiene las herramientas básicas, las habilidades básicas para hacer una buena terapia o para el mejoramiento del paciente. También las creencias irracionales del terapeuta. Cuando le digo al paciente que mejorará dentro de tanto tiempo, o le digo que este tratamiento nuevo e innovador va a hacer que su patología se acabe. Esos son puntos que deben tomar en cuenta para su intervención y la hora de conversar con el paciente y con su grupo familiar. Recordando siempre que no es solamente el paciente, es el entorno en el que está. Tener esa empatía, tener ese vínculo médico-paciente es sumamente importante para el mejoramiento del paciente y para la integración de por sí ya difícil en el entorno hospitalario. Esos serían básicamente los puntos que desde la psicología pueden tomar en cuenta. Quedo a disposición de ustedes. Cualquier duda pueden escribirme a andreinatoribello@gmail.com. Por ahí puedo acompañarles y les deseo muchos éxitos en sus próximas prácticas. Un abrazo.